Bienvenidos nuevamente a este webinar de Pirani, un espacio en el que compartimos con ustedes información de valor y actualizada sobre la gestión de riesgos. Hoy me acompañan Camilo Ruiz y Geraldine Sandoval, con quienes estaré conversando sobre el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Además, vamos a estar mostrando cómo las herramientas tecnológicas ayudan al cumplimiento de SagriLab a las empresas que están obligadas a hacerlo. Geraldine, bienvenida y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola Mónica, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás hoy eh, en este espacio que vamos a conversar sobre SagriLab? Bienvenido. Hola Mónica, hola Geraldine, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de continuar, les quiero recordar que si tienen alguna pregunta que les surja durante la presentación, pueden dejárnoslas a través del módulo de preguntas que encuentran en la pantalla, en sus pantallas, en la parte baja de sus pantallas. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para responderlas. Para comenzar, ustedes saben pues que en diciembre el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica fue modificado. Entonces me gustaría que Geraldine nos cuente cuáles fueron esos principales cambios que tuvo la circular, que dice en concreto sobre el objetivo que tiene SagriLaf. Comencemos con eso. Geraldine, estás en silencio. Sí, disculpa. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Listo. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, Mónica, la Superintendencia de Sociedades el 24 de diciembre generó unos cambios a la circular básica jurídica en el que digamos que en esta circular, el principal objetivo fue que amplió, uno, el número de compañías que son vigiladas por la superintendencia y que a la fecha tienen que estar obligadas a cumplimiento de este cambio en cuanto al SagriLab. Y dos, pues básicamente es actualizar que las empresas tengan unas buenas prácticas en cuanto a las recomendaciones que nos brindan los organismos internacionales frente al sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral del lavado de activos y financiación del terrorismo. Adicional a esto, está incluido también todo lo que tenga que ver con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y con respecto al objetivo que tiene SagriLab, ¿qué nos dice? Listo. El objetivo está básicamente es en profundizar el enfoque que hoy en día se maneja basado en riesgos y la materialidad de los mismos. Lo que la norma nos indica es que todas las compañías deben adoptar un conjunto de políticas, de controles, de sistemas que nos permitan mitigar o minimizar esa materialización de posibles riesgos frente al contagio, operacionales, legales o reputacionales. Y para esto tenemos que tener en cuenta aspectos tales como el objeto social de la compañía, el tamaño, el área geográfica y demás características particulares que pueda tener cada una de las organizaciones. Geraldine, recientemente mencionaste el tema de las empresas que están obligadas, entonces me gustaría que nos recuerdes, que nos cuentes cuáles son esas empresas que deben cumplir con SagriLab, a qué sectores pertenecen, qué características tienen estas empresas. Listo. Pues la Superintendencia de Sociedades en este momento lo que hizo fue ampliar el número de empresas que están obligadas, como lo mencioné hace un momento, a la aplicación de esta nueva norma de SagriLab, pero básicamente lo que indicó es todas las empresas que al 31 de diciembre del año 2020 obtuvieron ingresos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales vigentes están obligados a aplicarla, como también las empresas que están vigiladas por la superintendencia y que dentro de su razón social están dentro de los sectores como agentes inmobiliarios, comercializadores de metales preciosos, servicios jurídicos, contables, construcción y activos virtuales. Estas empresas están obligadas siempre y cuando, uno, pues estén vigiladas por la superintendencia financiera, pertenezcan a uno de estos sectores y los ingresos al 31 de diciembre de 2020 hayan sido iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes.
Adicional a esta información, en cuanto a los sectores de inmobiliarios, al agente inmobiliario, tienen una, digamos, característica particular y es que también les aplica a todos las transacciones tanto nacionales o extranjeras que hayan recibido durante este año y que estas transacciones hayan superado un monto de 100 salarios mínimos legales vigentes, también están obligados como a cumplir con, con estos nuevos cambios. Ok, gracias. Y antes de continuar con todo el tema, pues, de las etapas que contempla SagriLab, me gustaría que Camilo nos recuerde cuáles son esos 4 elementos que deben tener en cuenta las empresas obligadas a la hora de poner en marcha el SagriLab. ¿Qué dice, por ejemplo, la superintendencia con respecto al diseño y aplicación el diseño y aprobación de este sistema? Claro que sí, Mónica. En cuanto a los elementos, podemos evidenciar que está basado en un enfoque de riesgos establecido por la norma ISO 31000 y está conformado por 4 fases: diseño y aprobación, asignación de funciones, divulgación y capacitación, auditoría y cumplimiento. En cuanto al diseño y aprobación, seguimos bajo el mismo marco: presentación de políticas, aprobación por junta directiva y demás aspectos que ya veníamos trabajando. En cuanto a auditoría y cumplimiento, se generaron criterios más objetivos y robustos para la designación del oficial de cumplimiento como el líder de proceso. Esta persona deberá demostrar pues un título profesional, acreditar experiencia mínima de 6 meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración del riesgos y adicional deberá pues también demostrar experiencia en el campo. En cuanto a divulgación y capacitación, seguimos trabajando que el SagriLab debe ser presentado con periodicidad mínima anual a toda la organización. Asignación de funciones y responsables. En esta etapa sí se asignan responsabilidades a cada uno de los actores del SagriLab en orden como junta directivas, representantes legales, oficiales de cumplimiento, revisorías fiscales, auditoría, etcétera. Y asimismo establece las incompatibilidades e inhabilidades de los diferentes órganos. Aquí sí tenemos en cuenta la metodología de las 3 líneas de defensa del riesgo establecidos por Basilea, y de manera indirecta hacemos la exclusividad de las funciones que tiene el oficial de cumplimiento y su equipo de trabajo. Perfecto, gracias Camilo por recordarnos cuáles son estos 4 elementos que sí o sí deben considerarse al momento de plantear el sistema SagriLab. Y para continuar, Geraldine, volvemos contigo, que nos cuentes en detalle cuáles son esas etapas que debe contemplar SagriLab, las etapas mínimas que indica la superintendencia. Creo que sí, Mónica. Mira, pues básicamente lo que nos dice la norma es que debemos aplicar todo el tema de SagriLab basado en 4 etapas: la identificación del riesgo, la medición y evaluación, el control y el monitoreo. Esto básicamente se trabaja a través del modelo PHBA, como lo venimos trabajando desde la gestión de riesgos, acorde a lo que nos menciona la ISO 31000. En la etapa de identificación de riesgo, básicamente lo que nos dice es, ustedes deben tener una metodología, unos procedimientos, unas políticas que nos permita tener claridad de cómo se hace esta identificación a través de los factores de riesgo, que en este caso, como lo menciona la norma del SARLAF, es como clientes, canales, jurisdicción, productos, y los riesgos asociados, que vendría siendo ya lo legal, lo reputacional, el contagio. A través de esta identificación, como lo mencioné hace un momento, lo tenemos que hacer teniendo en cuenta los aspectos como el objeto de la organización, a qué áreas está, como las áreas geográficas que tenga esta compañía, el tamaño de la compañía y otras características particulares que nos permita hacer una adecuada segmentación en cuanto a estos factores. Recordemos que la segmentación de factores pues es un proceso técnico que debemos separar características, como lo dice la norma, que sean homogéneos entre ellos y heterogéneos entre sí. En la parte de la medición y evaluación ya es la parte de calificación inherente que vamos a hacerle a cada uno de estos posibles eventos o riesgos que identifiquemos en todo este proceso de análisis. Debemos hacerle una valoración del impacto y de la probabilidad, dependiendo también, como lo mencioné anteriormente, de estos factores y riesgos asociados que previamente hemos identificado. La norma nos dice, esta evaluación tiene que ser ya sea a nivel cualitativo o a nivel cuantitativo. Ya depende pues de la metodología que cada una de las organizaciones quiera implementar. En cuanto a la control de riesgos, es
todas aquellas políticas y controles y procesos de verificación y análisis que podamos implementar para evitar que estos eventos, estos posibles eventos se nos materialicen o reducir su probabilidad. ¿Qué nos dice la norma? Es importante tener en cuenta que estos controles tienen que estar siendo actualizados y revisados y que nos permitan identificar en qué momento se nos puede presentar un posible riesgo, una operación inusual y en qué momento se convierte en una operación sospechosa. ¿Listo? Estos controles también se tienen que implementar y diseñar acorde a unas mínimas características de debida diligencia. Y el tema del monitoreo y el riesgo ya es hacer una evaluación periódica a todo este flujo, a todo este proceso, donde básicamente lo que necesitamos es analizar tanto cambios internos de la compañía como factores también externos que de pronto nos puedan llegar a afectar o a hacer cambios drásticos dentro de nuestro proceso y nuestra metodología de riesgos. Geraldine, y con base en todo esto que nos cuentas de cada una de las etapas que contempla el SagriLab, ahora me gustaría que nos muestres cómo una herramienta como Pirani Riskman Suite ayuda a las empresas que están obligadas a cumplir el SagriLab a hacerlo de una manera más simple. Claro que sí. Permítanme entonces, voy a compartirles aquí pantalla para que podamos. Listo. Nuestra herramienta de Riskman Suite nos permite hacer todo este monitoreo que les acabo de mencionar y todo el tema de las etapas del SagriLab, teniendo en cuenta que nos permite hacer toda esta gestión de una manera sistemática, simple, fácil y práctica dentro del mismo software. Entonces aquí les voy a mostrar, tenemos toda la parte de parametrización. Inicialmente podemos parametrizar todo lo que son los riesgos asociados con los que yo voy a calificar el impacto. Esta variable o estos riesgos que yo que quiero parametrizar deben tener un peso, ¿sí? Este peso de ponderación ya depende de la importancia o la caracterización que ustedes quieran generar al interior de la compañía y ya con esto me permite hacer una calificación como tal de los riesgos de lavado. Vamos a tener un módulo independiente donde únicamente voy a gestionar mis riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Voy a poder hacer el registro y su respectiva calificación tanto inherente como residual. Voy a mostrarles acá desde un riesgo que ya tenemos previamente creado. Yo puedo parametrizar el formulario y puedo identificar o relacionar la información que yo considere relevante desde mi organización y que tenga que estar relacionada como tal al riesgo. Básicamente el formulario se compone del código, un nombre, la calificación tanto de frecuencia como de impacto inherente. Voy a mostrarlo acá desde la edición para poder detallarles cómo es esta calificación. Entonces acá básicamente lo que les muestro es el nombre, la identificación, la descripción como tal de riesgo, la valoración de la frecuencia del impacto. La herramienta nos permite hacer la calificación de la frecuencia a través de unos reductores o variables de calificación. Si en el momento en nuestra metodología tenemos ciertas características de calificación, las podemos implementar para que la herramienta automáticamente nos genere la calificación inherente del riesgo. Y la valoración del impacto ya lo trabajamos a nivel de los riesgos asociados, como lo vemos parametrizado. Ya aquí selecciono la calificación acorde al análisis que le realice el riesgo y la herramienta automáticamente me dará la calificación del impacto. Esto con la combinación tanto de la frecuencia como el impacto me dará la calificación inherente del riesgo, que ya se los mostraré desde el reporte. Y como les mencioné, puedo parametrizar el formulario acorde a la metodología que tengamos. Puedo relacionar los riesgos a los procesos que pertenecen. Si tenemos causas o consecuencias relacionadas con el riesgo, lo puedo igual relacionar. Y voy a tener el módulo de controles donde me va a permitir crear los controles con su respectiva calificación de diseño y ejecución para garantizar qué tan eficientes o deficientes están siendo estos controles. Poderlo relacionar al control para de una vez la aplicación automáticamente nos hará el registro y la calificación residual del riesgo. En esta parte de controles, pues ya como lo mencioné, es la tercera etapa, que es donde yo voy a analizar esos controles o medidas de mitigación y las voy a poder asociar al control, al riesgo.
Voy a poder asociar los factores de riesgo, dependiendo pues de la segmentación que hayamos hecho internamente de la compañía, podemos asociar dependiendo del riesgo que estemos analizando. Y si tengo tipologías o campos o información adicional al riesgo, se lo voy a poder relacionar, como también los usuarios que quedarán responsables al riesgo. Dentro del mismo reporte de riesgos LAF voy a poder encontrar todos los riesgos que he creado la organización con su respectiva calificación de frecuencia e impacto. Esta información yo la puedo consultar a nivel inherente y residual. Entonces acá me va a mostrar este cambio. Me va a decir, de acuerdo a la calificación inherente, en qué estrategia se ubicó el riesgo y de acuerdo a los controles, cuál fue su estrategia residual. Esto también depende de la calificación como tal de los riesgos y pues del cambio o de la mitigación que pueda tener los controles sobre los riesgos. En la parte inferior vamos a poder consultar las matrices tanto inherentes como residuales. Esto nos va a permitir también descargar la información para presentar informes ante junta o información que necesitemos de pronto en reportes presentar, los vamos a poder descargar. Y adicional a esto nos mostrará unas gráficas que nos va a permitir ver la distribución tanto por riesgos asociados o como por factores de riesgo para determinar cuántos riesgos pertenecen a cada uno de estos riesgos. Y nos lo va a mostrar tanto de la manera inherente como a nivel residual. Y voy a poder igual descargar estas gráficas que me permiten de pronto, no sé, generar reportes o ante junta directiva poder presentar algo un poco más gráfico. Y lo mismo lo voy a poder ver a factores de riesgo. La parametrización se puede gestionar independientemente de la metodología que maneje, ya que la herramienta es bastante dinámica en el sentido que nos permite crear nuevos campos, modificar y ajustar la información acorde a cómo la queremos manejar dentro de la herramienta. Mónica, si quieres, ya puedes continuar. Gracias, Geraldine. Como pudieron ver, esta herramienta es muy fácil de manejar y permite a las empresas que están obligadas a cumplir con SagriLab cumplir con cada una de las etapas que son exigidas, desde la identificación hasta el monitoreo de cada uno de los riesgos. Para continuar, vamos a hablar ahora de los otros elementos que deben tenerse en cuenta en el SagriLab. Además de estas etapas que ya nos acaba de explicar Geraldine, hay otros elementos que es importante considerar. Estamos hablando de la debida diligencia, la diligencia intensificada, las señales de alerta y el reporte de operaciones sospechosas. Me gustaría entonces que Camilo nos cuente, nos explique en qué consiste cada uno de estos otros elementos y por qué son importantes para el sistema. Claro que sí, Mónica. La debilidad de diligencia no es más que la obligación que se tiene sobre el conocimiento de las contrapartes. Contrapartes llamemos clientes, proveedores, empleados, socios, accionistas, que no ha cambiado en la nueva circular. Pues el deber de debida diligencia sigue siendo un deber conocer a las contrapartes, conocer quiénes son, intentar determinar cuál es el propósito u objetivo que le van a dar a la relación comercial, conocer adicional sus administradores. Eso pues sigue siendo igual, nada ha cambiado. Ese conocimiento debe hacerse siempre con un enfoque basado en riesgos. ¿Qué sí es lo nuevo? La debida diligencia identificada e intensificada. Y no es más que un proceso con un mayor control sobre los clientes que son más susceptibles a los delitos fuente por lavado de activos o en el caso como lo cita la norma que cumplan con ciertos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Que sean PEP, clientes que deben tener un nivel de riesgo alto. Aquí hay que tener en cuenta y hacerle como un paréntesis, es que tenemos que hacer, digamos que seguir las recomendaciones del GAFI, en específico la 12, y tenemos que tener muy claro la circular 1674, que es la que nos habla sobre las personas políticamente expuestas. Adicional a la circular, esta sí nos obliga a que nosotros en el manual de políticas debemos determinar y debemos definir a quienes se le van a realizar estas debidas diligencias identificadas. ¿Qué más es nuevo? La necesidad de revisar a los beneficiarios finales, sus estructuras societarias,
antiguamente o en la anterior norma lo manejábamos al 25%, esta vez lo cambiamos al 5% de participación en las mismas. Entonces digamos que ya tenemos la necesidad de ahondar un poco más en nuestras estructuras societarias. Dentro de la consulta de listas también tuvimos un cambio y hay que tener en cuenta que pues una de las recomendaciones es que debemos administrar un nuevo riesgo y es la proliferación de armas de destrucción masiva. En estas listas se adicionaron 2 países no cooperantes declarados por el Gafi, los cuales son Irán y Corea del Norte, para que tengamos muy en cuenta al hacer el tema de la debida diligencia. En cuanto a señales de alerta, partamos del hecho de que es una señal de alerta. Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado. Digamos que esto sigue siendo igual como lo veníamos trabajando, pero sí hace un llamado de atención a alinear nuestros esfuerzos con respecto a la definición de nuevas alertas para mitigar nuevamente, recuerdo, el riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva. Adicional nos hace un llamado y es a la tecnificación de los sistemas AgriLabs como apoyo para la identificación de nuestras señales de alerta. Las operaciones sospechosas, seguimos trabajando sobre el mismo término. Aquí puntualmente hace un llamado de atención para, como bien lo mencionaba mi compañera Geraldine, hace un llamado de atención a los regímenes de medidas mínimas y es que deben registrar su representante legal en el sistema CIREL y responsabilizarlo para que sea este quien presente los informes al OIAF y las respectivas operaciones sospechosas. Camilo, antes de darte paso para que nos muestres cómo una herramienta como AML Suite nos ayuda, por ejemplo, con el tema de las señales de alerta, me gustaría que nos recordaras cuál es esa recomendación 12 que mencionaste ahorita de Gafi, que es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo para el tema de la diligencia intensificada. Claro que sí, la recomendación básica, la recomendación 12 del GAFI habla sobre el alcance que nosotros tenemos a los beneficiarios finales. Y era lo que te hablaba, Mónica, sobre el umbral que bajó un poco del 20 al 25% en cuanto a conocimiento de nuestros beneficiarios finales. Ok, perfecto. Entonces, así como Geraldine nos mostró cómo una herramienta como Pirani Rixman Suite nos ayuda a todas las etapas, a las 4 etapas que deben estar contempladas en el SagriLab: la identificación, la evaluación, el monitoreo, el control y la evaluación. Me gustaría que ahora tú nos presentes cómo AML Suite nos ayuda, por ejemplo, con el tema de las señales de alerta. Claro que sí, Mónica. Regálame un segundo. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman cuando vean mi pantalla, por favor? Sí, ahí estamos viendo tu pantalla. Ok, como lo mencionaba Geraldine, nuestro sistema cuenta con, nos estaba hablando Geraldine, contamos con una segmentación, con una generación de Camilo. alertas, contamos con un scoring, contamos con un monitoreo. Ya les voy a explicar la segmentación. Ok, como les venía contando, nuestro aplicativo, bajo las recomendaciones que hicieron de la tecnificación de los sistemas, cuenta con un modelo matemático para la segmentación. Nosotros manejamos el modelo matemático de K-Medias. K-Medias trabaja bajo centroides. Sin embargo, digamos que no voy a explicar mucho el manejo del modelo matemático. Lo que sí quiero explicarles y mostrarles es que bajo nuestra segmentación nosotros podemos escoger cualquier tipo de variable que el cliente desee para la segmentación. En este caso, aquí les estoy mostrando las variables. Las variables dependen mucho de la información con la cual cuenta el cliente. Y adicional, nosotros manejamos una funcionalidad de nuestro aplicativo, la cual le permite al oficial de cumplimiento tener un panorama de qué variables, o mejor aún, qué tan migradas están las variables con las cuales quiere trabajar el oficial de cumplimiento para una segmentación robusta. Recordemos que nuestros resultados de la segmentación dependen de mucho de la calidad de nuestros datos, del core de nuestros datos. Adicional, tenemos un módulo de alertas.
donde nosotros podemos parametrizar cualquier alerta dura que da la necesidad de la compañía. En este caso les voy a mostrar cómo trabajan las diferentes reglas. Nosotros aquí tenemos para muestras parametrizadas de algunas reglas, unas alertas ya. Listo. Entonces acá tenemos todo lo que es el módulo de sistemas. Tenemos un detalle de alerta donde nos muestra cómo configuramos nosotros nuestra regla con base a las variables que seleccionamos desde su inicio. Tenemos la información de nuestro cliente. Tenemos datos como persona, fecha de modificación, número de la cédula, nombre, dirección. Luego tenemos los productos asociados a esa persona, a esa alerta que nos arrojó. Tenemos las transacciones por las cuales saltó esta alerta. Lo podemos por el último año, promedios, número de transacciones. Tenemos la gestión y análisis. Tenemos, aquí es donde determinamos si la operación fue inusual, sospechosa, si nosotros la declaramos como normal. Y tenemos la respectiva gestión de nuestro analista. Adicional, para tener un mayor panorama tenemos que tiene este cliente, es decir, aquí podemos mirar si es que está saltando frecuentemente, si sus operaciones son sospechosas siempre. Entonces, digamos que vamos a tener un panorama más claro sobre nuestro cliente que está alertando. Moni, si quieres continuar. Ok, Camilo, muchísimas gracias entonces por darnos esta demostración rápida en el tema de señales de alerta a través de nuestra herramienta Pirani AML Suite. Para continuar, y antes de dar paso a las preguntas pues, de los asistentes, me gustaría que nos recuerden o nos den unas recomendaciones adicionales sobre lo que se debe tener en cuenta al momento de hacer SagriLab. Por ejemplo, que nos recuerden cuál es esa fecha límite de reporte. Camilo. Mónica, claro que sí, las empresas deben adoptar las medidas mínimas que indica la norma y presentar el SagriLab hasta el 24 de junio de este año. Claramente era hasta marzo, sin embargo, la superintendencia prorrogó y dio plazo máximo hasta el 24 de junio de este año. Adicional, también debe realizar los ajustes necesarios para adaptar los cambios que establece la norma. Hay que tener muy en cuenta que el incumplimiento del SagriLab da lugar a investigaciones administrativas y sanciones como lo establece el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995. A las empresas no obligadas al SagriLab se recomienda como buena práctica para la gestión y control del riesgo. Ok, bueno, eso ha sido entonces por ahora nuestra exposición sobre SagriLab. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que ustedes tengan sobre este tema, sobre nuestras herramientas, sea Pirani Riskman Suite o Pirani AML. Damos inicio entonces a las preguntas. Por aquí. Bueno, si alguno tiene una pregunta, nos la pueden hacer llegar. Podemos abrir micrófonos también, pueden levantar la mano. Si alguien desea conocer más información sobre esto, un segundo que por aquí ya veo que hay dos personas. Bueno, vamos a darle micrófono a Nancy Velázquez. Nancy, hola, ¿cómo estás? Nancy. Bueno. Y también nos había levantado la mano Elton Vera. Le vamos a permitir hablar. Hola, muy buenos días. Buenos días, Elton, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, muchas gracias. Bueno, no, yo simplemente quería darles las gracias. La exposición ha sido concreta, simple, práctica, mostrándonos de alguna manera
la necesidad y una potencial solución pues que podemos abordar desde nuestras compañías. Les quiero agradecer pues la invitación, todo está súper claro, de hecho, más que preguntas, tengo son inquietudes internas de cómo uno debería valorar realmente el riesgo y cómo automatizar todos esos elementos eh, que, 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 son permanentes, o sea, los riesgos se dan todo el tiempo, durante toda la cadena de valor y particularmente para las compañías pues que no estamos obligados, pero que ustedes mencionan pues que es una práctica de mayor valor y de excelencia, eso nos lleva pues a un nivel diferente. Entonces, muchísimas gracias, muy buena la presentación de cada uno de ustedes y realmente pues aquí eh, se nos quedan varias cosas. Muchas gracias, Elton. No sé si Geraldine nos puede ayudar con la inquietud que tiene Elton de cómo podemos intensificar esa identificación de los riesgos. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Elton, por tus agradecimientos. Bueno, recordemos que todo este tema de riesgos es un tema muy dinámico, es algo que está cambiando constantemente, ya sea por cambios internos en la organización, por factores externos que nos puedan de pronto afectar de una u otra manera nuestro flujo o continuidad de negocio como tal. El tema de calificación, como la norma, la ISO 31000, la norma de SARLAF y muchos, digamos, documentos o información que podamos encontrar, nos va a permitir dar unas pautas de cómo calificar estos riesgos, ¿sí? Pero este tema de metodología y de cómo los vamos a calificar ya depende mucho de nuestra organización, de nuestro foco de negocio, de nuestros procesos misionales y estratégicos que tengamos dentro de la compañía, del flujo como tal de proceso y la cadena de valor que tengamos. Entonces, no existe un estándar de medición como tal que diga, debes calificarlo bajo estos aspectos, simplemente unas pautas o unos mecanismos que te pueden brindar las entidades o entes reguladores que te pueden decir, ah, este es el camino correcto por el que puedes ir. Pero ya el tema de cómo lo vamos a calificar, qué debemos tener en cuenta, ya depende mucho de la organización. Elton, qué pena, te escuchamos Te entrecortado. escuchamos entrecortado, sí. No, estás entrecortado. Hola, es posible que en este momento la señal por este sector de la ciudad de Cali esté un poco, confirmen si me escuchan mejor ahí. Sí, ya te escuchamos Sí. mejor. Ah, bueno. No, mire, yo conocí Pirani a través de la búsqueda precisamente de información con respecto a riesgos. Considero que tienen una plataforma que incita a poder mejorar esas condiciones de percepción, porque es que todo esto encamina precisamente a mejorar y a elevar esa capacidad de percibir el riesgo. Y notoriamente el lavado de activos y los actos de fraude están presentes permanentemente y se pueden dar desde adentro o desde afuera, pero ambas condiciones se pueden prever. Entonces, pues está muy clara como la solución que ustedes están brindando y la orientación pues que notoriamente como mejor práctica se puede implementar. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Por la Elton. participación. Bueno, por aquí alguien más está levantando la mano. María Leani. María Leani, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la información suministrada. Yo me desempeño como oficial de cumplimiento en la compañía y tengo una gran inquietud y no sé si de pronto no estoy muy atenta al atender una llamada, si mostraron o ilustraron el tema de las señales de alerta. Porque cuando siempre hacemos el análisis o la debida diligencia en un tercero, hay ciertas variables que llevan a una diligencia intensificada, dependiendo de la alerta o el hallazgo que se identifique. En el software que ustedes mostraban, ¿tienen alguna forma o algún mecanismo que se puedan matricular esas señales de alerta y puedan llevar en el mismo sistema a un proceso de una diligencia intensificada?
Camilo. O sea, en específico lo que nos estás preguntando es si tú de forma manual puedes ingresar alertas al sistema. No, si el sistema me puede ayudar, te doy ejemplo. Nosotros en nuestra validación tenemos unas variables que la autorización de la vinculación de un tercero la tenemos identificada por niveles. El primer nivel, pues, es la consulta en listas restrictivas y nos ayudamos con una fuente efectiva, con un proveedor de datos. Si no sale ninguna señal de alerta, entonces uno dice cuáles son las señales. Una, que la empresa sea recientemente constituida. Otra puede ser de que presente alguna notificación en la Contraloría, en la Procuraduría o en la Policía de que toque llevar a analizar los antecedentes. Otra, que no tenga comportamiento en sus estados financieros, que no se identifique variaciones, digamos, ningún registro de que estuvo muy permanente. Otra es el cumplimiento de sus obligaciones formales, digamos, Cámara de Comercio, pues si un establecimiento de comercio está actuando de una manera normal, pues lo mínimo debe dar cumplimiento a lo que corresponde, lo respectivo. Y entre otras. Entonces, quería imaginarme si el sistema podría yo matricular en un checklist esas variables, esas señales de alerta, que en el momento en que se identifiquen y el sistema me pueda llevar a la persona, digamos al analista o al auxiliar que esté haciendo ese trabajo, pueda llevarla y obligarla a que el mismo sistema la lleve a que tiene que pasar a una diligencia intensificada, a que no solamente se quede con esa información que pudo identificar, sino que le marque digamos, un proceso adicional o otro botón donde ya, un botón rojo, pongámosle, donde diga, tiene que hacerle una diligencia intensificada. Ok, en el momento el sistema no cuenta con ese desarrollo, sin embargo, para la actualización sí ya se tiene contemplado ese cambio. Oh, ok. Vale, ¿tienen ustedes de pronto algún demo o algún video, un tutorial que se pueda ver un poquito más en detalle de la funcionalidad del software? Claro que sí, María Leani. Incluso, si quieres, pues ahorita te comparto a través del correo electrónico el link para solicitar el demo, o también pueden ingresar, sea María Leani y todos los que estén interesados en conocer más detalles sobre nuestro software, conocer sobre las aplicaciones y sus funcionalidades, pueden ingresar a nuestro sitio web www.piranirix.co/es, y aquí van a poder encontrar información sobre las 4 suites que tenemos para la gestión de riesgos, incluido todo el tema pues de AML Suite, que es para el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Allí pueden solicitar el demo y pueden conocer más en detalle cómo funcionan nuestras soluciones. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Gracias. Gracias, María Leani. Bueno, no, por ahora, entonces eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho por su participación. Les recuerdo que si desean conocer mayor información sobre nuestras soluciones, pueden ingresar a nuestro sitio web www.piranirix.co/es, y allí van a encontrar mucho más detalle de cada una de nuestras soluciones. Pueden solicitar el demo, y también les cuento que al final de la sesión van a encontrar una encuesta. Les pido que nos ayuden a contestarla, porque esto nos ayuda a mejorar en nuestros próximos webinars. Y la próxima semana les estaré enviando a sus correos la grabación de este webinar y las memorias. A todos, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A Geraldine y a Camilo, muchas gracias también por compartir toda esta información tan importante sobre el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Esperamos contar con su presencia en una próxima ocasión, y esperamos que este espacio haya sido muy provechoso para todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias, Mónica. Hasta luego y gracias para todos. Gracias, Geraldine. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Feliz día.